Bueno, buenas noches. Estamos de nuevo con las clases de matemática básica. Entonces vamos a tratar de ampliar hoy los números, porque con los poquitos que tenemos los naturales hay muchas cosas que no se pueden hacer. Entonces hay que ampliarlos a los números enteros, que los llamaron desde la antigüedad Z. Para hablar con más propiedad de esos números, entonces, de lo que vamos a hacer de aquí en adelante, vamos a introducir estos símbolos que son de teoría de conjuntos. Pues como estamos trabajando con conjuntos, este símbolo se usa para decir que un elemento está en un conjunto. Y este otro, que es con una rayita atravesada, para decir que un elemento no está en un conjunto determinado. Entonces, para indicar que un número está, repito. O para decir que no está, Bueno. Entonces, como sabemos, pues como un ejemplo, 1 está en los naturales. Esto también se puede decir pertenece. El elemento 1 pertenece al conjunto de los números naturales. 0 no pertenece a los números naturales, como ya vimos. Pero, como ahora ampliamos, como metimos el 0, entonces 0 pertenece a los naturales y al 0. Bueno, yo creo que hasta ahí va bien lo que llevamos, ¿cierto? Entonces, los números enteros aparecieron en la humanidad, en la antigüedad, por el siglo VII después de Cristo, después de se hubiera aparecido el 0 y ya se trabajaba con el 0. ¿Y por qué apareció? Pues aparecieron esos números para resolver problemas del comercio. Porque en la antigüedad pues se comerciaba, pero entonces si habían pérdidas, si habían deudas, si un comerciante se llevaba un dinero y fracasaba en los negocios y regresaba con menos dinero del que había invertido, entonces eso había alguna manera tenía que haber una manera de representarlo. Ya luego con el descubrimiento y con la aplicación de la contabilidad con Lucas Paciolo, pues entonces ya cogieron más fuerza los números enteros. Pero nosotros vamos a decir, por ejemplo, vamos a hablar de que los números enteros aparecieron porque cuando se quería resolver, si quisiéramos resolver por ejemplo, ecuaciones de este tipo, por ejemplo, x más 3 igual a 2. Entonces nosotros hacemos el proceso, como ya sabemos, con la balanza. Hay que quitarlo para que me quede la variable sola. Entonces para quitarlo, si lo quito de acá, lo tengo que quitar acá. Entonces me queda que x es igual a 2 menos 3. Y este resultado no pertenece, x no pertenece a los números naturales y el 0. No está ahí, no pertenece, no está ahí. Entonces, en vista de esas cosas, ¿no? Infinidad de ecuaciones. Por ejemplo, esta otra, x más 5 igual a 0. O podemos decir no x, sino por ejemplo, como hablábamos de un número natural n, pues puedes decir n más 5. N más 5 igual a 0. Pues aquí, por ejemplo, sería que n sería igual a... Pasando este 5, quitando este 5, hay que quitar 5 acá, entonces sería 0 menos 5. N no pertenece a los naturales y el 0. Entonces, como se presentaba ese problema, hubo la necesidad de ampliar el conjunto numérico. Entonces, el conjunto numérico que vamos a trabajar para poder resolver esas ecuaciones, infinidad de situaciones que se presentan y que dan origen a esas ecuaciones, se va a llamar los números enteros.
los enteros, que se representan con una Z. Pero nosotros vamos a mirar los enteros como los miraban en exploración curricular del Ministerio de Educación Nacional en Colombia hace unos años. Yo encontré esa forma de trabajar los enteros en esos planes curriculares. Yo no entiendo por qué eso se abandonó, pero a mí me parece que es muy claro. Yo lo hice, yo lo encontré y yo lo voy a trabajar a mi manera, para que me puedan entender. Y ahí se puede resolver suma, multiplicación y sustracción. Ya ahora sí podemos introducir la resta como una operación. Entonces vamos a mirar cómo lo vamos a trabajar. Entonces vamos a suponer que yo tengo, digamos que este es un paisaje, una casita, y que aquí hay una escalera con infinidad de peldaños hacia arriba. Vamos a ver si estoy como muy torcido. Ah, no. A ver. Bueno, vamos a ver. Una escalera con infinidad de peldaños hacia arriba. E igual peldaños hacia abajo. Infinidad de peldaños hacia abajo. Bueno. Entonces vamos a suponer que aquí hay infinidad de escalones. Hacia arriba. Infinidad de escalones hacia abajo. Debajo de la tierra. Bajo tierra. Bueno. Entonces aquí vamos a estar en el punto de partida. Este es el punto de partida que vamos a llamar 0. 0. Y vamos a definir los números naturales, vamos a definir los enteros, el conjunto de los números enteros, vamos a definir como un par de elementos de los naturales. Tal que, digamos que, vamos a ver, expliquemos esto. ¿Cómo voy a interpretar esto? Z es el conjunto de una pareja de números S y B, entre pareja, tal que tanto S como B pertenecen a los naturales. O sea, S y B son los naturales. Y entonces, ¿ese qué significa? S es igual, sube por la escalera. Y B es igual, baja. La cantidad que diga. Sube la cantidad que diga el primer número. Baja la cantidad que diga el segundo número. O sea que miremos. Vamos a hacer ejemplos. Si yo tengo esta pareja, 4, 4. Entonces, el que está aquí sube 4. 1, 2, 3 y 4. Pero este le indica que tiene que bajar 4. Entonces baja 4. Baja. Baja 1, baja 2, baja 3 y baja 4. Entonces, ¿en dónde quedó? O sea, vuelve a bajar. Baja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y baja 1, 2, 3, 4. Vuelve a quedar allí, ¿cierto? Contando el donde estoy. Está aquí, cuenta. Sube 1, sube 2, sube 3, sube 4. Entonces quedó acá en el 4. Quedó acá en el 4. Pero tiene que bajar 4. Entonces baja 1, 2, 3, 4. Vuelve a quedar en 0, ¿cierto? Listo. Entonces este 4, 4 es 0. Pero también es 0, 5, 5. O 1, 1. 1, 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
O sea que el cero tiene infinitas formas de representarse. El cero. Ahora, si por ejemplo sube más de lo que baja, es decir, por ejemplo sube 5 y baja 2, pues sube 5, 1, 2, 3, 4, 5 y baja 2, 1, 2. ¿En qué quedó? 1, 2, 3, quedó en el 3, ¿sí o no? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, quedó en el 3. Entonces este es el 3. Positivo. Más 3 porque está por encima. Ahora, si queda bajo la tierra, entonces lo vamos a llamar negativo. Entonces, debajo de la tierra, negativo. Por encima de la tierra, positivo. Y entonces, el 3 también tiene infinitas formas de presentarse. Por ejemplo, 1, 4. Perdón, 4, 1. 4, 1. Es el 3 también, más 3. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sucedería si avanza menos, si sube menos de lo que baja? Por ejemplo, yo tengo esta pareja, ejemplo 3. Yo tengo esa pareja, 1, 2. Entonces, sube 1 y baja 2, 1, baja 1, sube 1 y baja 2. Subió 1 y baja 2, 1 y 2, quedó en el menos 1, ¿cierto? Sube hasta aquí y baja hasta aquí, quedó en el menos 1, ¿cierto? Entonces este es menos 1. Y el menos 1 tiene infinitas formas de representarse también. Tiene, por ejemplo, si yo subo 3 y bajo 4, también el menos 1. Negativo, porque quedó aquí. Quedó acá en este espacio, ¿cierto? Hay infinitas formas. Veamos otro ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, si yo subo 6 y bajo 2, ¿ese qué número es? Perdón, si yo subo 2 y bajo 6, subo 2 y bajo 6, entonces yo subo 2, 1, 2 y bajo 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quedó acá, y este es menos 4, entonces 2, 6 es menos 4, porque quedó por debajo de la tierra. Bueno, entonces esta es una forma muy fácil, se puede jugar con fichos, porque 0 es la raya, 1 acá, 2 acá, 3 acá, baja. Si encima sobre la raya, sobre la raya, sobre la raya, sobre la raya. Y luego sobre la raya y así sucesivamente. Entonces, 2, 6 es menos 4. También se puede organizar así, pero ya sí sería como en una recta real, donde aquí está el 0, ¿cierto? Son casillas. Está la casilla del 0, la casilla del 1, la casilla del 2, pero por eso me gusta más esta estructura. ¿Por qué? Porque nos da, es como para representar los números. Por ejemplo, y yo quiero representar el número menos 8. Si yo quiero el menos 8, entonces yo puedo decir, bueno, voy a poner que avance 1 y baje 9. Y entonces este es el menos 8. Y yo quiero representar, pero no lo puedo representar solamente así, no, de infinitas maneras. Por ejemplo, yo quiero representar el 15. Entonces yo digo, pues que suba a 16 y baje 1. Siempre voy a buscar la manera más sencilla para poder operar de manera más fácil, más clara. Entonces, si sube 16 y baja 1, quedó en el 15. Positivo. Entonces, esa es una manera de representar los números, de representar los números enteros. Entonces, los números enteros van a ser estos. Voy a ahorrar. Entonces, los números enteros van a ser estos.
Los números enteros o z van a ser estos, construidos como pares de números naturales. Y con ese juego de la escalera, entonces sería así. Vienen desde menos infinito, ¿cierto? Pasan por menos 3, por menos 2, por menos 1, llegan al 0 y siguen con el 1, con el 2, con el 3, hasta infinito. Estos son los números enteros, los números enteros. Ahora, miremos que ya acá es muy importante, o va a ser muy importante, porque ya las operaciones suma, ya hay también resta, se puede restar fácilmente, y pues ya se convierte la resta en una operación completa, y el producto, la división todavía no, el producto o multiplicación. Entonces, ¿qué sería suma? La suma simplemente es lo mismo que la vimos la vez pasada. A ver, ¿cómo sería sumar menos 3 con, sumarlo con más 2? ¿Cómo sería? Entonces, ¿qué es lo que yo indico? ¿Qué es lo que yo recomiendo? Al principio, ya después, cuando ya se haya entendido todos los pormenores de la suma y demás, pues entonces ya dejamos esta forma de representar los números enteros como naturales. Por ejemplo, el menos 3 sería 1, 1, 4, ¿cierto? Y el 2 sería, por ejemplo, 3, 2. 3, 1, perdón, 3, 1. Listo. Y vamos a sumar. Entonces, para la suma se suman miembro a miembro. Miembro a miembro. Entonces, 1 más 3 sería 4. Y 4 más 1 me darían 5. ¿Y qué número es este? ¿Qué número es este? Si sube 4 y se devuelve 5, pues ese va a ser menos 1. ¿Cierto? Entonces, menos 3 más 2 va a ser menos 1. Ya. Ahora, veamos otro ejemplo acá. Si yo tengo, por ejemplo, menos 4 más menos 5, por ejemplo, aquí le tengo que poner el paréntesis porque estoy sumando dos números negativos, ¿cierto? Entonces, ¿qué buscaría? Por ejemplo, para el menos 4 sería 1, 5. Avanzo 1 y me vuelvo 5, estoy en menos 4, ¿cierto? Y para el menos 5, ¿cuál buscaría? A ver, sería, avanzo 1 y me vuelvo 6. Pues el más sencillo de todos. Si avanzo 1 y me vuelvo 6, quedo por ahí abajo en el 5 debajo de la tierra. Entonces, este sería el menos 4 y este sería el menos 5. Entonces sumo miembro a miembro. 1 más 1, 2. Y 5 más 6, 11. Y si yo en la escalerita subo 2 y me devuelvo 11, ¿en dónde voy a quedar? Pues voy a quedar en menos 9. ¿Cierto? Entonces, la suma de números enteros se puede entender más fácil trabajándola con números naturales, pero solo al principio. Ya cuando ellos cojan vuelo, cuando los estudiantes, cuando ya la persona esté experta en estas operaciones, se va a dar cuenta que aquí un negativo más un positivo hay que quitar y conservar el signo del número que me representa mayor valor absoluto. Y aquí igual, si ambos son negativos, el resultado de la suma es negativa, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es la suma? La suma simplemente es una operación en la cual si se representan como números naturales, se van a sumar miembro a miembro cada uno de los valores, y ya después miramos a ver en dónde se queda ubicado el resultado. Entonces, esa sería una forma de hacer la suma. Suma de números enteros. Entonces, por ejemplo, yo tengo, pues, si los números son positivos, 5 más 4, pues se opera como si fueran naturales, ¿cierto? 9.
¿Cuándo hay necesidad de representar esto de manera que el estudiante o que la persona que lo está haciendo no se vaya a equivocar? Pues cuando, si por ejemplo aquí se equivoca, entonces se le orienta y le dice, bueno, ¿y por qué no lo representamos en forma de número natural? En forma de parejas de números naturales, a ver qué pasa. Y entonces ahí se va a dar cuenta del error, ¿cierto? Y lo mismo acá, se va a dar cuenta del error. Si él se equivoca sumando directamente, entonces se le recomienda, bueno, recomendación, hagámoslo con parejas de números, parejas de números naturales. Sumemos miembro a miembro y miramos a ver qué falló, qué nos falló. Bueno, listo. Esa por ahí, por esa parte. Entonces aquí, por ejemplo, la suma. A la suma de números enteros. Se le suma otra propiedad. Es la propiedad del inverso. Porque, por ejemplo, hablemos del inverso. Ya las otras propiedades las sabemos. La propiedad clausurativa, la propiedad conmutativa. Ahorita las miramos. La propiedad asociativa, la propiedad modulativa. Bueno, las estoy escribiendo como de cierta manera muy en desorden. Y ahora viene la propiedad del inverso aditivo. Entonces, mire, verá, este es el centro. El 0 es el centro. Entonces esos dos son inversos. Y estos dos son inversos aditivos. Y estos dos son inversos aditivos. ¿Cuál es la propiedad del inverso aditivo? Dice que si A más B es igual a 0 en los números, enteros, es porque A es el inverso aditivo de B. Es decir, si A es un valor positivo, B tiene que ser ese mismo valor pero con signo negativo y viceversa. Serían inversos ambos. Esa es la propiedad del inverso aditivo. Es decir, si A más B es igual a 0, es porque B es el inverso aditivo de A y A es el inverso aditivo de B. Entonces aparecería la propiedad del inverso, así como estamos mostrando ahí, el inverso aditivo. Ahora vamos a mirar que ya aquí, con esta teoría que tenemos, ya podemos mirar, por ejemplo, que podemos verificar las propiedades. Por ejemplo, la clausurativa pues es muy sencillo, pero la conmutativa, si yo tengo menos 3 más 2 y me dicen que es igual a 2 más menos 3, menos 3 más 2 igual a 2 más menos 3, propiedad conmutativa, pues entonces puedo ejercerlo. Por ejemplo, ¿qué es menos 3? 1, 4. ¿Y qué es más 2? Por ejemplo, puede ser 3, 1. Sumo. Bueno, aquí no están viendo. Vamos a hacerlo para allá a un ladito. Menos 3 más 2. Entonces, por ejemplo, menos 3 sería 1, 4. Y 2 sería, por ejemplo, 3, 1. Sumo miembro a miembro. Eso es suma. Aquí me da 4 y aquí me da 5. ¿Cierto? Si avanzo 4 y me devuelvo 5, eso me da menos 1. Entonces eso quiere decir que eso es menos 1. Ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a ver si eso conmuta. 2 más 3, 2 más menos 3. Vamos a cambiar incluso los números naturales. Por ejemplo, para 2, busquemos otro número. Por ejemplo, 5, 3. 5, 3. Avanza 5 y se vuelve 3, está en el 2. Y vamos a buscarle uno al 3 diferente. Por ejemplo, puede ser al menos 3, 2, 5. Y hagamos la suma. 7 y 8. Si avanza 7 y se devuelve 8, me da menos 1. Bueno, pero aquí parece que no me descaché y no me vieron. Vamos a hacerlo por acá en este otro lado.
Es que recuerden que acá yo no puedo corregir, yo simplemente subo la clase como está. Por ejemplo, vamos a hacerlo así. Vamos a buscarle un número distinto al más 2, por ejemplo 5, 3. Y vamos a buscarle un par de números naturales al menos 3, por ejemplo 1, 4. Entonces, sumo, y me da 6, y aquí me da 7. Si subo 6 y bajo 7, quedo en menos 1 abajo, debajo del piso, debajo del suelo, en menos 1. Mire que es conmutativa. No importa el orden de los sumandos, el resultado no se altera. Bueno, entonces vamos a definir la resta y el producto y terminamos la clase de hoy para que no se haga muy larga. Entonces, ¿qué es la resta? Resta de enteros. Entonces la resta de enteros es una operación donde al primer sumando se le suma el inverso aditivo del segundo. Ejemplo, si yo tengo 4 menos 7, eso es una resta, pero no vamos a definirla así, la definimos como una suma. Es una operación donde al primer sumando se le suma, o sea que en vez de resta vamos a hacer suma. O sea que al primer sumando se le va a sumar, ¿cierto? El inverso aditivo del segundo. Y como el segundo es 7, entonces se le suma menos 7. Entonces mire que ya se definió. La resta cambió por suma. ¿Y qué hace? ¿Qué pasa? Se cambia resta menos por más, pero se cambia 7 por menos 7, que es el inverso aditivo de 7. Entonces, es así, se hace así. Por ejemplo, el 4 puede ser 1, 5. Y el menos 7 puede ser, perdón, 5, 1, 5, 1, me equivoco. 5, 1. 5, 1, el 4. Y el menos 7, 1, 8. Recuerden que aquí no corregimos en la marcha. 4 es, sube 5 peldaños y baja un peldaño, queda en el 4. El menos 7, sube un peldaño y baja 8, quedamos abajo desde el piso en el 7 negativo. Entonces hacemos la suma 6 y 9, eso me dio 6,9. 6,9 me dio la suma. Si yo subo 6 y me devuelvo 9, si subo 6 y bajo 9, entonces quedo en menos 3. Ese es el resultado. El resultado de 4 menos 7, 4 menos 7 es menos 3. Bueno, dejemos por ahí lo de la resta. Recuerden que entonces la resta se redefine como la suma del primer sumando con el inverso aditivo del segundo. Esa es la definición de resta. Y ahí sí se convierte en operación y cumple todas las propiedades de la suma. Cumple todas las propiedades que cumplía la suma. Voy a hablar del producto y voy a definirlo, el producto. El producto de enteros. Entonces, para multiplicar
dos enteros, se procede así. Y lo voy a hacer gráfico para que no se les olvide. Entonces, si yo tengo 3 por 5, empecemos con uno de los sencillos, 3 por 5. Entonces, ¿qué voy a hacer? Busco un representante, una pareja de números naturales para el 3. 4, 1. Busco un representante para el número 5, puede ser 6, 1. Y hago lo siguiente. ¿Qué va aquí? 4 por 6 y 1 por 1. 4 por 6, 24. Y 1 por 1, 1. Aquí va a estar 24 más 1. ¿Y qué va a ir allá? Estos son los que subir, los peldaños para subir. ¿Y cuáles son los de bajar? Producto cruzado. 4 por 1, 4. Más 6 por 1, 6. ¿Listo? Bueno, yo voy a hacer esto. Así mejor con azul todo. 4 por 6, 24. Más 1 por 1, 1. Coma. Y aquí, 4 por 1, 4. Y 6 por 1, 6. ¿Esto me da cuánto? 25. Y esto me da cuánto? 10. ¿Cierto? Y si yo subo 25 peldaños y me devuelvo 10, quedo en el peldaño 15. Entonces 3 por 5 es 15. ¿Por qué lo hago? No más para indicar, porque todo el mundo, los niños ya saben que 3 por 5 es 15, pero es para indicarles. Porque viene una cosa muy importante, y es cuando nos equivocamos o cuando hablamos de la ley de signos, de las leyes de signos. Miremos y verá cómo es de sencillo así. Si yo tengo, por ejemplo, menos 3 multiplicado por 4, aplicando la definición que le acabo de decir, ¿quién es menos 3? Es 1, 4. ¿Y quién es 4? Por ejemplo, 5, 1. Y voy a multiplicar. Te multiplico. 5 por 1, 5 más 4 por 1, 4. ¿Sí o no? Cierro, coma. Y en la mitad, el otro término es producto cruz. Entonces, 1 por 1, 1, más 5 por 4, 20. Entonces, ¿eso qué me da? 9, 21. Entonces, si en la escalera que tenemos, con que definimos los números enteros, subo 9 peldaños y bajo 21, subo 9 y bajo 21, voy a quedar por debajo de tierra, en el 12. Entonces, eso me da menos 12 bajo tierra, o sea, en el menos 12. O sea que menos 3 por 4 da menos 12. Y miremos entonces, para terminar el otro ejemplo, con los signos iguales. Por ejemplo, menos 2 multiplicado por menos 4. A ver, ¿cómo haríamos esa? Aquí no vamos a enseñar que menos por menos da más, no. Vamos a mirar. Voy a buscar un representante para el menos 2. Entonces el menos 2 puede ser 1, 3. Y el menos 4 puede ser 1, 5. Si subo 1 y bajo 3, quedo en el peldaño menos 2. Si subo 1 y bajo 5, quedo en el peldaño menos 4, por allá debajo de la escalera, debajo del piso, perdón. Entonces multiplico. 1 por 1, 1. Perdón, 1 por 1, 1 más.
3 por 5, 15. Coma. Cruzado. Ahí yo lo hago así para que me quede indicadito. Este con este y este con este. O sea, extremos y medios. Esto también es una buena base para cuando vayan a trabajar con números complejos. Póngale cuidado que si esto se extrapola por después con los números complejos, va a ser parecido. Entonces, acá va a haber 1 por 5, 5, más 1 por 3, 3. Entonces, ¿qué número es este? El 16. ¿Y qué número es este? Es el 8. Si yo en mi escalera subo 16 peldaños y bajo 8, pues quedo en el peldaño 8. O sea que menos 2 por menos 4, menos 2, por aquí, menos 2 por menos 4, va a ser igual a 8, positivo. Entonces, cuando ya el estudiante o cuando ya ustedes estén manejando bien la representación de números enteros con números naturales, entonces ya sí podemos saltarnos eso y ya podemos concluir. Ah, bueno, ya concluimos. Si yo multiplico dos expresiones con signo negativo, me va a dar positivo. Si yo multiplico uno positivo y uno negativo, me va a dar negativo. Si yo multiplico uno negativo y uno positivo, me va a dar negativo. Pero multiplicando. Y esa es una forma, digo yo, pues, sobre todo si algún profesor ve este video, sería una forma muy, muy importante, muy recomendable para evitar memorizar las reglas de signos. Porque, bueno, no, yo no voy a decir que no sean importantes memorizarlas, pero muchas veces es mejor hacer los ejercicios y sacar las conclusiones. Es decir, enseñar la regla después de la práctica, para que eso quede fijo en la cabecita, no se borre. Porque ya después, entonces, si esto no se aprende bien desde el principio, entonces ya después, en una suma, por ejemplo, como menos 2, menos 4, una suma así algebraica, entonces van a empezar a multiplicar signos. Entonces, yo recomiendo que se trate de enseñar primero como representándolos en parejas de números naturales. Cuando ya ellos hagan los ejercicios, entonces que concluyan. Tanto con la igualdad de signos como signos dispares, signos contrarios, para que ellos concluyan. Ah, ya. Sí, porque lo hicimos y nos dio así. Sí, porque lo hicimos y nos dio así. Entonces así se puede concluir. Bueno, muchas gracias, muy amables. Espero que les haya gustado esta parte. Yo voy a dejar unos ejercicios. La próxima clase hacemos unos cuantos ejercicios de números de suma y producto de números enteros para que reforcemos y continuamos. Muchas gracias.